La semana pasada, como pudimos ver, teníamos a nuestro hermano Eric Pita con las copas de ira, que viene siendo el momento, ¿verdad?, culminante en la dispensación de los juicios de Dios sobre la faz de la tierra en los últimos 7 años del Apocalipsis. Hoy vamos a comenzar con los personajes simbólicos en el Apocalipsis. Así que, si me ven que tengo la mascarilla, mire, Cristo viene ya. Por eso es que estamos dando estos estudios, amén, para que entendamos las cosas que van a suceder y que pues, tanto así usted como todos nosotros estemos apercibidos de lo que Dios quiere, ¿verdad? Sus avisos, sus anuncios, quiere que nosotros tengamos en mente y le sirvamos en espíritu y en verdad. Así que con el permiso, como estamos por internet, en esta noche pues nos quitamos la mascarilla y seguimos. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a comenzar esta noche con el primer ¿verdad?, personajes bíblicos. Vamos a hablar de los 24 ancianos. Estos 24 ancianos, ¿quiénes son? ¿Qué representan? ¿Cuál es su función? ¿Verdad? Dentro del plano bíblico, lo que Juan estaba viendo. Vamos a comenzar con ello. Pero antes de comenzar con ello, vamos a hacer una oración para ponernos en comunión y que el Señor nos hable y nos ministre. Amén. Padre, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Espíritu Santo, tú estás en todas partes, Señor. Y te pedimos en este momento que nos hables, que nos dirijas, que abras nuestro entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras. Tu palabra dice que hay una bienaventuranza el que guarda el libro del Apocalipsis y de los tiempos finales, Señor. Que estemos pendientes y alertas, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que abras nuestras mentes para que podamos comprender lo que se va a hablar en esta noche. Y que así, Señor amado, tengamos, Señor, una alerta, un apercibido de tu Espíritu, Señor, de que tú vienes y vienes pronto. En el nombre de Jesús, comenzamos, Señor. Amén. Los 24 ancianos, ¿qué podemos decir? Vamos a rápidamente a irnos a Apocalipsis 4:4, donde salen a escena estos 24 ancianos, ¿verdad? Dice la Escritura en Apocalipsis 4, versículo 4, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Es importante mencionar que habían primero 24 tronos. Usted se recuerda que cuando la madre de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo, fue a pedirle a Jesús que sus hijos se sentaran a su derecha y a su izquierda, y él le dijo: no sabéis lo que pedís, porque eso solo mi Padre es el que lo hace, el que lo da. Pues ahora vamos a ver un poquito, porque estos 24 tronos están al lado del trono del rey. Amén. Vamos a ver qué significan, ¿verdad? Y dice que estaban con ropas blancas. Importante detalle. Lo vamos a ver más adelante. Y dice también que tenían coronas de oro. Muy importante detalle, que lo vamos a ver un minuto más adelante. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos que menciona Apocalipsis 4:4? Pues mire, hay una alta probabilidad de que estos 24 ancianos sean los 12 apóstoles de Jesucristo, del Cordero, y también los 12 patriarcas de la tribu de Israel, los 12 hijos de Israel. Alta probabilidad. No tenemos la certeza, pero hay una alta probabilidad. Podemos ir ahora a Apocalipsis 21, verso del 12 al 14. Porque hay una alta probabilidad, porque en esto se basan muchos teólogos para, ¿verdad?, indicar de que estos personajes son los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, hijos de Jacob. Y hablando referente a la Nueva Jerusalén, al templo que desciende del cielo, mire lo que dice en el verso número 12 de Apocalipsis 21. Dice así: tenía un muro grande, esta ciudad, ¿verdad? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. O sea que la ciudad de la Nueva Jerusalén tiene 12 puertas, ¿verdad? Que la vamos a poder ver en un futuro. 12 puertas con los 12 nombres de los 12 patriarcas. Y dice, y al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el verso 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos,
sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Por eso es que básicamente esos 24 nombres están impregnados en los fundamentos, en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Aquí es que se basa y es una alta probabilidad de que esos 24 ancianos pues sean los 12 apóstoles y también sean los 12 hijos de la tribu ¿verdad? De Israel, del pueblo de Israel. Entonces, claro está, aclaramos, es una alta probabilidad. No podemos decir concretamente que sean ellos, porque la Biblia no lo pone claro. Pero esa es la alta probabilidad en base a lo que podemos ver en Apocalipsis 21. Ahora bien, ¿qué representan estos 24 ancianos? Este es el punto importante. Esta es la clave de estos personajes, ¿verdad? Que estaba viendo Juan en esa visión. ¿Qué representan? En Apocalipsis capítulo 5, del verso 8 al 11, nos arroja un poco de luz, ¿verdad? En cuanto a qué representan ellos. Mire, del verso 8 dice lo siguiente, Apocalipsis 5 del 8 al 11 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y el 11 dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hermanos, esta cita bíblica nos arroja luz a nosotros de que esos 24 ancianos son representación de la iglesia. Tienen vestiduras blancas, pero aún más, tienen coronas de oro. Recuerde que hay una cita bíblica donde el Señor dice: retén lo que tienes. En Apocalipsis también lo menciona en las iglesias. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Usted y yo vamos a ser coronados. O sea, estos 24 ancianos representan literalmente la iglesia del Señor. Y un detalle muy importante en el verso 9, y es que dice: y con tu sangre nos has redimido. ¿A quién redimió el Señor con su sangre? A la iglesia. De todo linaje, lengua, pueblo y nación, de toda la tierra. Recuerde que cuando Jesús habló, le dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí estamos, todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y dice: reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esas son promesas de la iglesia. Por eso es que esos 24 ancianos representan a la iglesia. Pero lo más impresionante es el verso 11, donde dice que Juan estaba escuchando una voz. Y dice que oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y esa misma voz de los seres vivientes, y esa misma voz de los ancianos, y su número era millones de millones. O sea que la representación de los 24 era millonaria. Eran los 24, ¿verdad? Líderes en ese momento ahí que estaba viendo Juan, pero representan una multitud y una multitud y una multitud que tenían vestiduras blancas y coronas. Porque dice su número era millones de millones. O sea que podemos entender que esa representación es la iglesia redimida, lavada con la sangre del Cordero, que es usted y soy yo. Gloria a Dios por eso. Entonces, ¿cuál es la función, verdad, que está viendo Juan en la visión de los 24 ancianos? Podemos ver bien claramente que ellos son servidores, pero sobre todo adoradores. Adoradores. En Apocalipsis 4, del verso 10 al 11, podemos ver la primera evidencia, ¿verdad? En el 4:10 dice la Escritura: los 24 ancianos se postran, adoración, delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Sus coronas, dése cuenta que las ponen a los pies del maestro. Son adoradores. En otro lado vemos en Apocalipsis 5, versículo 8, que ya lo leímos anteriormente y lo vamos a repetir, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, símbolo de adoración, postrarse delante del Cordero. Y todos tenían arpas y copas llenas de incienso, ¿verdad?, de oro, que son las oraciones de los santos. Ahí vemos otra evidencia bíblica de postrarse y de adoración delante del Señor. Son adoradores, usted y yo somos adoradores. La iglesia adora a Cristo, la iglesia, ¿verdad?, se postra delante de Él. Otra evidencia que podemos ver ahí mismo en el capítulo 5, en el verso 14, de estos 24 ancianos, súper importante, dice: los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron, otra vez, se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Función, adoración. Adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. De ahí podemos visitar Apocalipsis 11, del 16 al 17. Estamos viendo, ¿verdad?, las evidencias bíblicas donde vemos que estos 24 ancianos todo el tiempo es adorando y postrándose delante del Señor. En Apocalipsis 11, del 16 al 17, dice así la Escritura: y los 24 ancianos, otra vez, que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Créame, nosotros, la iglesia del Señor, nos quema el corazón por adorar a Dios, porque Él con su sangre nos lavó, con su sangre nos limpió. Otra evidencia, y no diría menos importante, quizás esta una de las más importantes también, la podemos ver en Apocalipsis capítulo 19, versículo 4, donde nos dice la Escritura: y los 24 ancianos se postraron, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios. ¿Por qué en este momento menciona en tierra? Se supone que ellos estaban en el cielo. Ya en esta etapa del Apocalipsis, capítulo 19, Cristo ha descendido con poder y con gran gloria, aleluya, para reinar aquí en la tierra por 1000 años. Y dice la Escritura, o sea, que nosotros, la iglesia, venimos con Él, montados en caballos, y regresamos con el Cordero, con gran poder y gran gloria, y descenderá sobre el monte de los olivos, y ese monte se abrirá en 2, porque el poder del Señor no tiene límites, y nosotros venimos con Él, y esos 24 ancianos también vienen con Él. Por eso es que menciona importante aquí, aunque habla al principio de alabanzas en el cielo, pero mire, se postraron en tierra. Es una distinción a las demás postradas que dan ellos, ¿verdad?, al principio. Se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían amén, aleluya. O sea que vemos que estos 24 ancianos son alta probabilidad los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, hijos de Jacob, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Número 2, ¿qué representan? Representan a la iglesia redimida. Son los líderes, ¿verdad?, de la iglesia, los 12 apóstoles fundamentados con los 12 patriarcas. ¿Y cuál es la función de ellos? Servir y adorar a Dios. Servir y adorar a Dios por los siglos de los siglos. Amén, a nuestro Creador. Muy bien, de aquí vamos a pasar entonces a nuestros segundos personajes, y vamos a hablar ahora de los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes que menciona también en Apocalipsis 4, ¿verdad? ¿Quiénes son? O sea, ¿qué características tienen estos seres? Porque son unos seres muy diferentes, ¿verdad?, a lo que nosotros conocemos normalmente. ¿Y cuál es la función de estos seres? Vamos a trasladarnos ahora a Apocalipsis capítulo 4, del versículo 6 al 8, donde dice la Escritura en el versículo 6: y delante del trono
había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y el verso 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro, 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aleluya. El que ha de venir. Mire, punto importante que podemos señalar ahí, podemos entender que esos seres vivientes son serafines celestiales, prestos para el servicio del Señor en su trono, para servir y adorar a Dios en todo momento, en todo tiempo, ¿verdad? ¿Qué características tienen estos seres? Dice que tienen 6 alas. Entonces vamos a trasladarnos a lo que nos dice Isaías, capítulo 6, del verso 1 al 3. Vamos a ver qué características vio Isaías en ese entonces, que nos pueden traer a la memoria, ¿verdad? O similitud con lo que nos está hablando Apocalipsis, capítulo 4. Capítulo 6, del 1 al 3, nos dice así. En el año que murió el rey Usías, esta es la visión y el llamamiento de Isaías, dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. O sea, ya aquí Isaías revela el nombre de estos seres que él está viendo. ¿Y los está viendo dónde? En el trono del Señor. Por encima del trono, dice que habían serafines. Y cada uno tenía 6 alas, las mismas alas que tiene lo que está viendo Juan en el Apocalipsis. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Mire, hay muchos teólogos que afirman, ¿verdad?, que por qué dice santo 3 veces, pues se refiere a Santo Padre, Santo Hijo y a Santo Espíritu. Nuestro Dios es una Trinidad y todos lo sabemos. Santo, 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 Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Gloria a Dios. Ahí podemos entender con estas características que nos muestra Isaías, que son bastante bien parecidas a las características de Juan en capítulo 4, con estos seres que se le demuestran, los 4 seres vivientes, que son serafines por las 6 alas, porque están en el trono de Dios también, ¿ves? Y podemos entender que son serafines. Dicen santo, santo, santo. Entonces en Ezequiel nos arroja otras características también, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 1, vamos a trasladarnos allá, con su Biblia en mano, hermano. Mantenga su Biblia ahí para que lo busque conmigo. Ezequiel capítulo 1, versículo del 6 al 10. Vamos a ver las características de estos seres que está viendo Ezequiel. Muy importante. 1 del 6 al 10. Dice, lo que Ezequiel está viendo, dice, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Estos tienen 4, aquellos tenían 6. Y dice también, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante como tiene que estar la iglesia, sin mirar para el lado, mirando hacia Cristo. Y el 10 dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, al lado del derecho de los 4, ¿verdad? Y cara de buey a la izquierda de los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. ¿Qué fue lo que nosotros vimos en el versículo 4 de Apocalipsis? Vamos a repetirlo. Dice, uno semejante a león, lo que está viendo Juan. Otro semejante a becerro, buey. Otro con rostro como de hombre.
Amén, lo que vio Ezequiel. Y el cuarto dice que era semejante a un águila volando. O sea, démonos cuenta que aquí, tanto Ezequiel como Juan están viendo las mismas características, excepto las alas. En Ezequiel 10, no lo tenemos aquí ahora, pero menciona que estos seres que está viendo Ezequiel, son querubines. Se lo confirma en Ezequiel capítulo 10, me confirma que estos seres que está viendo ahí son querubines por cuanto tienen 4 alas. Los serafines tienen 6 alas, que son los que ve Ezequiel y los que ve Juan también en el Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien, ya los describimos. Ahora, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de estos seres vivientes que están en el trono de Dios junto a los 24 ancianos que dicen santo, santo, que se postran, que adoran? Amén. La función de estos 4 seres vivientes son servicio y adoración. Son servidores de Dios y adoradores de Dios. En el servicio muestran a Juan, ¿verdad?, los primeros 4 sellos que el Cordero abre. En el capítulo 6, lo vamos a mencionar porque ya es un poquito largo, ¿verdad? El capítulo 6, versículos 1, 3, 5 y 7, cuando el Cordero empieza a abrir los sellos, estos 4 seres vivientes son los que le dicen a Juan, ven y mira, y le muestra, ¿verdad?, el desenlace de cada uno de los sellos. El segundo sello que abre el Cordero, el segundo ser viviente le muestra, ven y mira, y así sucesivamente hasta el 4. O sea que ya vemos que son servidores del Señor en su trono. También entregan en el capítulo 15 de Apocalipsis, 15:7, entregan a los ángeles, vamos a buscarlo por aquí, entregan a los ángeles, ¿verdad?, las copas de ira que van a ser derramadas sobre la faz de la tierra. Eso lo hacen estos 4 seres vivientes. Uno de ellos va y escoge a los 7 ángeles y les entrega. O sea que ya vemos que es un servicio que tienen ahí delante del Señor, aparte también de la adoración. Entonces en la adoración, ahí podemos ver unos cuantos versículos también, donde estos seres vivientes se destacan adorando todo el tiempo junto con los 24 ancianos. O sea, están trabajando en conjunto, están adorando, dándole gloria y honra a quien gloria y honra merece, a nuestro Señor. Apocalipsis 4, versículo 8, ya lo leímos ahorita, vamos a volver a leerlo. En este momento mencionamos los 24 ancianos, pero vamos a ver a los 4 seres vivientes en este mismo versículo. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de los santos, son servidores del Señor. Se postran y adoran a Dios en todo momento. La otra versículo que tenemos es en Apocalipsis 5:8, podemos ver también. Ese fue el que leímos, ok, leímos el 5:8 primero, muy bien. Pues el 4:8, que era el primero que lo tenemos, vamos a leerlo ahora también. El 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, como lo habíamos leído, y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Están en adoración constante, Y también el importante que leímos ahorita, volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 19, donde también podemos ver a esos 4 seres vivientes adorando a Dios en todo momento junto con los 24 ancianos. Trabajan simultáneamente, están ahí, como estaremos usted y como estaré yo, estaremos todos nosotros. Amén. Dice el 4 otra vez y repetimos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, amén, aleluya. Son adoradores, amén. Podemos ver, ¿verdad?, que la función de cada uno de ellos es servir, es adorar. Tenemos una idea de quiénes son, ¿verdad? Son serafines, igual que los 24 ancianos son representantes de la iglesia, que muy probablemente
sean los 24, ¿verdad? Los 12 apóstoles y los 12 patriarcas, ya venimos recapitulando todo. Entonces, en este momento podemos entrar y pasar ahora rápidamente al capítulo 10 de Apocalipsis, donde vamos a hablar del ángel con el librito y los 7 truenos, que son los últimos personajes que vamos a mencionar hoy. Básicamente no es mucho lo que explica, ¿verdad?, Juan en el capítulo 10. Lo que él ve es que simplemente un ángel fuerte le da a él un librito y le dice que lo coma. ¿Qué significa este librito? Mire, vamos a ver el capítulo 10, del 10 al 11 primeramente. Nos dice la palabra del Señor: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nosotros pudiéramos entender que ese librito, aunque no da mucho detalle de lo que Juan lo hicieron comer, ¿verdad? Lo hicieron comer el libro. Entendemos que viene siendo la palabra de Dios, y en especial el libro de Apocalipsis. Todo lo que él estaba escribiendo se puede concentrar en ese libro, porque fíjese bien que el ángel le dice a él: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea que ese librito que él estaba comiendo es la palabra, y más concentrada en Apocalipsis, ¿verdad?, del 1 al capítulo 22, que es el libro de Revelaciones, en otra traducción. Amén. Y podemos entonces también ver, básicamente en lo del librito, pues no hay mucho que abundar. Simple y sencillamente, proféticamente se le da ese libro y él pues lo escribe. Entonces hay un detalle muy importante, y tiene que ver con unos 7 truenos, ¿verdad?, que Juan escucha. Ahí mismo en el capítulo 10 de Apocalipsis, en el verso 3 y 4, leamos un momentito para ver lo que habla. Dice así, Apocalipsis 10, 3, dice: y clamó a gran voz, como ruge el león, un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y el 4 dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea, a Juan solamente se le permite escuchar 7 truenos. Él escuchó unas voces dentro de esos truenos, pero lo que esas voces decían no se le permitió revelarlo. El ángel bien claro le dice: séllalos y no las escribas. Mire, estos truenos, abundando un poquito, son parte de las trompetas, ¿verdad?, que derraman los ángeles, que suenan los ángeles, debo decir. Específicamente de la 6ª trompeta cuando se toca. Estos 7 truenos son parte de los juicios del Apocalipsis. Y es para nosotros menester estar pendientes y estar alertas de verdad de los avisos que Dios nos da. Si hemos visto los 7 sellos, si hemos visto las 7 trompetas, que son terribles, pero aún más terribles son las 7 copas, esos 7 truenos no dice. Por lo tanto, mire, tenemos que estar a nosotros alerta. Hay unos juicios ahí que Dios no permite que se revelen. O sea, cuán terrible va a ser esos 7 años de Apocalipsis. Ni usted ni yo queremos estar aquí. Por lo tanto, hoy con estos personajes terminamos, pero yo le quiero decir a usted, hermano y hermana que me escucha, estos estudios que estamos trayendo, el Espíritu Santo nos está poniendo, nos está impulsando. Él dice que yo pongo mi palabra por obra y ella no torna atrás vacía. Querido hermano, esto se está haciendo para que abramos nuestros ojos de que esto de que viene, viene. No hay vuelta atrás. Ahora hay una puerta estrecha que usted y yo tenemos que cogerla. Hay una puerta estrecha que es la salida, y esa puerta se llama Jesucristo. El Evangelio de Juan capítulo 14 verso 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la puerta de las ovejas, es la puerta del arca, es la entrada al cielo.
Mire, como usted lo quiera ver, usted puede ver 1000 caminos en su vida, pero el camino de la verdad es Jesucristo. El que nos lleva a la vida eterna es Jesucristo. No hay otra salida. Él es. Lo que usted necesita es Él. Y a sus familiares, háblenle del Señor. Ahora es el momento. El Señor está moviendo su iglesia. Después de este 2020 hubo un cambio. Hablemosle a nuestros familiares del Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro, vamos a orar, amén, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, porque esto que hemos hablado es tu palabra, Señor. Tu palabra para alertarnos, Señor. Tu palabra como un faro que nos alumbra, Señor. El Salmo 119, 105 dice tu palabra que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú alientes nuestros corazones, Señor. Que como vemos que estas señales se están cumpliendo, Señor, dice tu palabra también, Padre Celestial, en Lucas 21:36, Señor, que velemos en todo tiempo orando, que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Y también dice en Lucas 21, Señor, erguíos, enderécese, de derechos, Señor, y alzad vuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Espíritu Santo, que esta palabra quede impregnada, Señor, que estos estudios lleguen, Padre, para que podamos hablar a los demás, Señor, con el fin y único fin, Señor amado, de que tu salvación y tu vida eterna, Señor, siga pescando vida, siga, Señor, porque los pescadores del Señor no se quedaron allá en Galilea, aquí estamos, Señor, aquí estamos llevando tu palabra, Señor, para que tú añadas a tu casa, Señor, y a tu arca los que han de ser salvos, cosa de que cuando tú cierres la puerta del arca, Señor, y esa arca suba al cielo, estemos nosotros contigo, Padre Celestial. Gracias, Señor. Yo bendigo a todos los hermanos que nos ven en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y hermano, no se pierda el martes que viene que seguimos con los personajes bíblicos de Apocalipsis interesantísimos. Amén. Dios los bendiga. Shalom. La paz de Cristo.